Mi nombre es José Ortega Hidalgo, represento al Almacén Eléctrico Dingo S.A. de la provincia de Colón. Como tienda de especialidades eléctricas tienes 86 años. Fue fundado allá en 1937 por el fundador, el señor Alberto Rafael Stevenson Emiliani, quien era el ingeniero eléctrico y trabajaba para la compañía panameña de Fuerza y Luz en aquel momento. Ya trabajaba el señor Alberto Rafael Stevenson en la compañía panameña de Fuerza y Luz. Él era ingeniero eléctrico y pues vemos que por la oportunidad que había en aquel momento estaba incipiente el campo eléctrico, ¿no? De las edificaciones, de las construcciones, electrificar el país, etcétera. Entonces él vio la oportunidad de abrirse y empezó a vender cosas, materiales aparte, y por eso fue, hasta que en 1937 funda con otros socios lo que se llamaba Compañía José Jaén Jaén, en aquel entonces, para vender y ofrecer los servicios eléctricos, materiales y servicios. Posteriormente, ya en 1940 y tanto, con la época de la Segunda Guerra Mundial, pues también logra seguir avanzando, y entonces ya lo lleva más profesionalmente y lo convierte en un almacén ya formalmente en la compañía de esta razón social, en aquel entonces José Jaén Jaén, que posteriormente pasa a ser almacén eléctrico. Y como al señor Stevenson le apodaban Dingo desde joven, le apodaban Dingo, y pues al final logró añadirle Dingo al negocio, y desde ese entonces es Almacén Eléctrico Dingo. ¿Cómo llega usted a ser representante entonces, en este caso de Dingo, y desde cuándo? Bueno, es un poquito larga la historia, pero trataré de resumirla. Dicen que la suerte no existe, pero realmente es un punto que se cruza, donde se cruza una oportunidad con el tiempo, ¿sí? Alguien dijo eso, no sé quién fue, pero me parece muy oportuno, ¿no? Una oportunidad que se me cruzó en el tiempo. Cuando tenía 13 años, estudiaba sexto grado en la escuela de San Carlos. Vendía... ¿Dónde en San Carlos? San Carlos, en la provincia de Panamá Oeste. Mis padres eran muy pobres y ya mi padre estaba enfermo, y yo era el único, mi hermana y yo ya eran los más chicos para estudiar, y nos tuvimos que trasladar al pueblo de San Carlos porque en el área rural ya no había sexto grado, ni quinto ni sexto, así que nos fuimos al pueblo. ¿De qué área rural era usted? Sí, San José de San Carlos. Así que no había, si queríamos seguir hasta sexto, teníamos que mudarnos al pueblo y viajar todos los días, a veces caminando, pidiendo aventones, etc. Pero un vecino nuestro cultivaba vegetales, tubérculos, etc. Y bueno, ahí empezó una oportunidad de venderle verduras y vegetales los domingos en el pueblo. Así empezó. Así empecé yo. ¿Cómo llega entonces ahora a administrar Dingo? Bueno, un buen día de regreso a casa, esperando un aventón para casa, porque estaba lejos del pueblo a mi casa, sobre la carretera panamericana. Paran un carro con dos señores a bordo. Era el señor Alberto Rafael Stevenson Dingo y su esposa Clara Limayón de Stevenson, que venían solos en su carro, y como que se interesaron en verme ahí preocupado esperando un bote, un aventón. Me recogieron y ahí empezó la historia. Wow. Esperaron que terminara el sexto grado. En San Carlos hablaron con mi mamá. Lógicamente fue una decisión acertada de mi madre en aquel momento, permitir que me viniera con ellos cuando terminara mi escuela de sexto grado. Ya en febrero de 1968 me vine con ellos, me trajeron para Colón. Para mí es una bendición estar aquí. Haber transcurrido desde 1968 a esta parte, para mí todo ha sido logros. Ciertamente hay cosas y hay adversidades que se nos presentan, obstáculos en la vida, pero debemos estar inspirados en alguien para seguir adelante, y esa motivación no debe morir. Entonces creo que eso me ha ayudado a seguir adelante, el deseo de superación, ver a otras personas que lo han logrado, entonces ¿por qué yo no? Entonces ahí me he inspirado y he seguido. Hemos desarrollado el negocio. Al morir el señor Stevenson, Dingo Stevenson, en el 73, posteriormente continuó sus viudas, seguimos con ella, posteriormente hicimos un arreglo con el negocio y ella nos dejó el negocio a nosotros, porque éramos dos chicos en ese momento que estábamos con ellos, el señor Alberto Valdés, que también
fue un chico de casa que fue criado prácticamente, y yo. Así que nos involucramos en el negocio en 1977, cuando ella decidió trasladarnos en la responsabilidad del negocio, porque ella ya estaba mayorcita, era viuda, y ella quería pues disfrutar parte de su vida, y nos deja el negocio. Pues tampoco era gratis, había que darle su beneficio, su participación, pues. Y después así estuvimos hasta la invasión. La invasión para nosotros que estamos ya en la película, sí, para nosotros fue muy fuerte, muy impactante, porque habíamos logrado desarrollar el negocio muy bien desde el 1977, cuando el joven Valdés y yo lo cogimos, y la señora Clara de respaldo, y lo llevamos adelante. Íbamos muy bien, íbamos subiendo. ¿Había competencia bueno, en la región? Siempre ha habido competencias y son saludables, pero déjame decirte que en aquel momento no había tanta competencia, y eso era muy loable para nuestro negocio. Eran muy escasas las competencias, y eso fue parte también de que nosotros emergiéramos y lográramos restituir el negocio después de la invasión, porque la invasión nos dejó destrozado totalmente. Nada, ni mueble, ni sí, nada. Las vandalizaciones. Vandalizaron el negocio totalmente. Vidrieras rotas, nada de muebles, nada, todo. Bueno, yo me imagino que habrás visto. Nada, el local vacío. Entonces, con compromiso de bancarios, con compromiso de proveedores, empleados y otro tipo de compromisos, pues estábamos en cero en ese momento. ¿Cómo considera, luego de todo este resurgimiento, luego del golpe fuerte que tuvo en la economía por la invasión, que con una renovación urbana que llega a Colón, tratando de modificar muchas cosas antiguas, se ven afectados cientos de comerciantes de la avenida Bolívar y de diferentes calles de la ciudad de Colón? ¿Cómo sienten ustedes, en este caso Dingo, la afectación tras una renovación? ¿O ya tenían afectaciones anteriormente? Bueno, afectaciones, como quien dice así, estructuralmente hablando, no. La situación venía más que todo en un ámbito económico, porque si conoces, la renovación se dio en el 2014 al 2019. Pero anteriormente había una administración, hablando políticamente, que al final ya de los años 2013-2014 veníamos en declive por una situación económica del país. Entonces, ya veníamos con dificultades del aspecto económico. A presentarse la renovación en la administración Varela, y ver a Colón como una de sus prioridades, y pues no estuvo mal, pero de repente no estuvo bien planificado. Al entrar el equipo a trabajar la ciudad, eso nos afectó grandemente a todo el sector del casco de la ciudad. Hablo de todo lo que estamos dentro de la ciudad de Colón. Eso fue catastrófico. Nadie entraba a nuestros negocios, no se podía entrar en vehículos. La gente, los clientes no querían entrar porque era muy engorroso tener que llegar al centro de la ciudad por los cierres, las perforaciones que habían, las máquinas trabajando. Entonces eso afectó grandemente, y ya veníamos con una cola de la administración antes del señor Varela. Entonces esto se suma a esa situación y nos lleva a un nivel todavía más bajo en el ámbito comercialmente hablando de las actividades, ¿no? Donde pues se nos ha hecho difícil a estas alturas inclusive solventar algunas partes de eso. Entonces tuvimos inclusive, le cuento que para poder ayudar y darle servicio a nuestros clientes, tuvimos que alquilar un local en Cuatro Altos, en el centro comercial Cuatro Altos, a un costo bastante alto para no perder
o a poder atender a nuestra clientela que era leal y que necesitaba un servicio, una atención. ¿Cuáles son sus mayores clientes? ¿Personas normales, empresas también? No, la mayoría de los clientes son empresas. Nosotros sucedimos realmente por el sector empresarial, el sector de empresas, ¿no? Empresas que requieren equipos especiales, surtirse para sus mantenimientos, etcétera, etcétera. También tenemos la clientela doméstica, que llamo yo, ¿no? El día a día. Esa clientela se ha convertido, antes era la principal, ahora se ha convertido como en la menos La secundaria. Secundaria, exacto. Porque, pues, como es sabido, ha nacido mucha competencia. Hay una ferretería en cada esquina. Pero no se veía, sí, lo que no se veía antes. Sí, aunque las ferreterías para nosotros son bienvenidas porque ellos manejan muchas cosas, manejan de todo, pero al final no manejan lo nuestro. Hay cosas que no encuentran. Sí, eso es parte de nuestro... ¿Qué tipo de artículos o productos puede encontrar una persona en el almacén Dingo que no encuentre en cualquier otra ferretería o almacén? Bueno, hablando del área del perímetro de Colón, pues tenemos el área de controles, aparatos de controles eléctricos. Ahí entran contactores, botoneras, sensores, pulsadores, relés, etcétera, etcétera. Eso nos ha ayudado mucho a mantenernos, ¿no? Aparte que tenemos también un proveedor del extranjero que nos surte unas líneas especiales de conexiones para intemperie, para usos exteriores, como paneles, gabinetes plásticos con unos materiales muy resistentes a los rayos ultravioleta y unos empalmadores especiales para trabajos rudos en construcciones y proyectos especiales. Esa línea pues no la encuentras tampoco en cualquier ferretería. Digo, me atrevo a pensar que en ninguna ferretería de Colón, porque nuestros clientes nos lo dicen. Entonces, claro, manejamos lo normal que manejan otras ferreterías porque es lo típico, lo doméstico, pero ha disminuido ese sector. Pues claro, como menciono nuevamente, han nacido muchas tiendas de departamentos, aparte de las ferreterías, pues, y lógicamente hay que ser razonable, el cliente tiene la elección, no podemos ir contra la marea. Y pues por la cercanía a su casa ya en las afueras o por X o Y motivo, pues ya no entra a Colón, que es otro problema que tenemos ahora actualmente, ¿no? ¿Es la afectación principal en estos momentos? La afectación principal, sí. Hablando ahorita ya del presente, una de las afectaciones principales es que los clientes, la mayoría no quiere entrar a la ciudad de Colón. ¿Por qué? Bueno, buena pregunta. Porque pienso yo, según me han dicho, porque... ¿Qué dicen los clientes? Porque deben compartirle que yo no quiero ingresar a la ciudad de Colón por algo. Porque tienen miedo que en cualquier lugar se forme una balacera. Porque ya en Colón no hay negocios. En la avenida Bolívar, por ejemplo, ya no hay negocios. En la central queda muy pocos. ¿Cómo recuerda usted la avenida Bolívar? Comercialmente. Claro, sí, yo recuerdo la avenida Bolívar cuando cuando vine adolescente a Colón, y yo recuerdo la avenida Bolívar. Era una avenida Bolívar donde tú podías pasear de noche, ver las vidrieras, disfrutar esas exhibiciones con unas luces atractivas, caminar sin ninguna preocupación de inseguridad. La avenida del frente, habían tiendas de mucho prestigio. Y la gente caminaba y compraba, y más, los turistas se quedaban a comprar aquí, los del barco bajaban a comprar. O sea, ¿qué cree usted que sucedió? Es una pregunta difícil de contestar. Pues entra en el contexto varios elementos, ¿no? Me atrevería a pensar que uno ha sido como el descuido de repente la parte institucional gubernamental, sí, de lo que es la estructura de la ciudad, ¿no? En mi humilde opinión, creo que la ley cuando
fue mal interpretada o mal usada la ley de prohibir los desalojos allá por el 1971-72, si mal no recuerdo, y eso empezó a que los dueños de edificios no invirtieran en un clavo, ni un tornillo, ni un cemento, ni una madera en las edificaciones, porque la gente no pagaba. Y al no pagar los inquilinos, el dueño de la casa no tenía para dar mantenimiento. Algunos los daban mantenimiento a pesar de que sus dueños, a pesar de que sus inquilinos estaban morosos, pero quizás alguien le pagaba y con eso ayudaba. Pero al salir la ley, todo el mundo, todas las personas, digo, muchos, no todos, lógicamente, muchos se recostaron a esto. Pues no importa que yo debo si nadie me va a echar. No me pueden echar porque tengo familia, porque soy pobre, porque no tengo trabajo, por aquí y por allá. Claro, sí. Pero entonces, viendo el ámbito contrario, ahora estamos viviendo mi opinión, estamos viviendo ese resultado de la aplicación de esa ley. Sí, porque los dueños de edificios abandonaron los edificios y quedó en manos de los inquilinos. Y los inquilinos, usted y yo sabemos que muy pocos están dispuestos a reunirse y hacer una cooperativa para arreglar el edificio. Lo pueden hacer uno o dos en el edificio, pero no todos. Y se fueron dejando, y los edificios se fueron pudriendo y cayendo y decayendo y poniéndose feo y feo y feo y feo. Se logra su condena. Y se logra, muchos lograron condenarlos, ya están condenados, y ahorita creo que un gran porcentaje están condenados. O de los condenados, muchos demolidos. No, sí, desde luego, porque ya no son siquiera habitables, son un riesgo para las personas que puedan vivir allí. Entonces, vuelvo a repetir, eso creo que fue la degradación que ha venido hasta este momento presentándonos una ciudad como la que tenemos. Es lamentable y a mí me entristece cada vez que yo salgo de aquí de mi trabajo o por alguna razón tengo que dar la vuelta a la ciudad y comparo lo que vi al inicio cuando te conté con lo que hay ahora. Pues sabemos que, como decía alguien, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Tenemos fe en Dios y en fe en nuestra gente que va a cambiar. Lo lamentable es que uno quizás ya no esté para verlo, pero en algún momento tendrá que cambiar. ¿Siente usted qué sucederá? ¿Qué sucederá? ¿Usted siente que sucederá que el cambio de Colón, el resurgir nuevamente de Colón, vuelve? Sí, yo pienso que sí, pero va a tomar mucho tiempo porque estamos viviendo una sociedad degradada. El sector ¿Qué usted cree que se necesita para que la población no tenga más degradación de su desarrollo humano? ¿Una inversión a cada persona? Yo pienso que podría ser una inversión sobre todo, primeramente en la educación. Darle un giro a la educación que estamos haciendo quizás para los chicos, porque los chicos de hoy fueron, los hombres de hoy, los trabajadores de hoy fueron los chicos de ayer. Y los chicos de hoy van a ser la gente de mañana. Entonces creo que debemos reforzar. Yo no soy experto en sociólogo ni psicólogo, pero pienso que algo está fallando, sobre todo en la conducta humana, en la sociedad. Y pienso que los llamados a esto es el Estado, a través de la educación y la salud. Yo creo que hay que revisar los planes de educación, los planes de salud, para que nuestra sociedad sea una sociedad amigable, sea una sociedad con deseo de superación y no sea una sociedad conformista. Entonces creo que eso podría ir cambiando. La sociedad a través de los elementos que te he mencionado. También pues lógicamente el sector privado tiene algo que ver, pero esto es un círculo, el sector privado depende de los atractivos, de la motivación que te dé el Estado, como Estado, para poder invertir. Pero si el Estado no nos da ese atractivo, esa motivación, has visto, muchas empresas se han ido, y se están yendo. Claro, otras vienen, pero de repente si hacemos un balance, de repente se nos han ido más de las que están llegando. Y hay empresas importantes que estaban aquí en Zona Libre, ya no están. Claro, han entrado muchas otras,
pero hay pequeñas empresas de repente no con el rango de importancia que tenían o de crecimiento que tenían las anteriores empresas que se fueron. Entonces, de eso se trata. Hay campañas que se habla del cambio de una población, que la población debe cambiar, que el gobierno debe cambiar. ¿Cree usted también como empresario que el sector empresarial también debe cambiar de mentalidad, o al igual que tanto la población y el sector gubernamental? Bueno, el sector empresarial, nuestro objetivo, te hablo como negociante, nuestro objetivo es hacer negocios y buscar una ganancia de nuestras inversiones. Pero nosotros, para tener negocios y hacer inversiones y generar una empresa, debe haber prosperidad en una región. Sí, el entorno donde está ubicada la empresa o el negocio debe ser amigable. Y eso, entonces ahí metemos al sector del gobierno. Debe haber un transporte, salud, educación, cultura. Entonces, si el entorno no está amigable, no es compatible, de repente no hay un inversionista que se atreva o no se motive a entrar, porque no va a tener ese desarrollo en su negocio, ¿me explico? Entonces creo que el entorno es importante. Y la empresa, nosotros, te hablo porque pertenezco a la Cámara de Comercio, nosotros, los comerciantes, los empresarios, hacemos nuestra parte. Hacemos nuestra parte, porque solo el hecho de estar aquí hoy, este negocito, estar aquí todavía, ya es una motivación para decir, en Colón hay actividad comercial. Todavía creemos, sí. Esa actividad comercial y no me he ido. No me he ido. Igualmente muchas empresas en zona libre que están batallando, antes de mucho tiempo están ahí todavía, pero lo hacemos e invertimos, haciendo, claro, en este momento varios ajustes, porque hemos tenido que hacerlos debido a la pandemia, que es una situación conocida por todos, pero estamos aquí y con eso te quiero decir que hacemos nuestra parte. Pero en el sector gubernamental tenemos una situación, por ejemplo, con la visión física de la ciudad. O sea, que tú ves puras ruinas, edificios abandonados, calles sucias. Cuando le compete al sector gubernamental. Sí, canalizar esa parte. Hay una empresa que da el servicio, tiene un contrato privado con el Estado, edificios en mal estado por demoler, etcétera, ese patrimonio histórico, municipio de Colón, cultura. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Claro, hay instituciones que están haciendo un gran trabajo, llámese Mides, educación, salud, pero de repente no es totalmente lo que se necesita. O no tienen los recursos de la central. Sí, eso sí, ha tocado un tema, sí, que siempre escucho hablar de que no hay presupuesto. Sí, se quedan cortos los presupuestos. Entonces, parte del problema es ese en las instituciones, no hay presupuestos para avanzar. Tenemos una institución recién creada, relativamente nueva, que se llama Colón Puerto Libre. Y Colón Puerto Libre fue un proyecto, es una ley de la República que costó muchísimo y que fue promovida por la Cámara de Comercio por mucho tiempo. Demoró 20 y tantos años en que se aprobara. Y debo decirte, hasta donde tengo entendido y por fuentes directas, de que no ha avanzado y no se ha podido encajonar en lo que se quiere por falta de presupuestos. Una vez me enteré que no tenían para pagar la oficina o las computadoras. Hay un rubro importante que es el sistema, el programa, hablando tecnológicamente, el programa, la plataforma, hay que adecuarla. Entonces ya eso era un problema porque costaba tanto y no se ha podido porque no había presupuesto. Entonces, y la pobre directora... Hay un bloqueo para el desarrollo. Sí, bueno,
por decirlo. Por decir así, hay como un bloqueo, ¿no? Hay una falla para mí. Una falla, sí. Así como en la comunidad hay una falla en su comportamiento, posiblemente hay una falla en el sector gubernamental. Claro que lo hay, sí. Y no sabemos, y eso que Colón es llamada la segunda provincia de la República, ¿no? La segunda capital de la República. Entonces, no veo relación directa entre ese concepto y lo que es realmente, sobre todo viniendo de nuestras autoridades principales. Entonces, creo que es una falla, vamos a llamarlo una falla por ahora, de que algo está fallando. Necesitamos revisar a fondo cómo entrar, cómo mejorar para hacer que Colón sea más atractivo, hablando en el ámbito comercial, empresarial, para inversiones, porque parte del problema, y vuelvo para atrás, es que la gente está desocupada y la excusa es que se roban, se meten a tu casa, te matan o hacen cualquier cosa violentamente porque no tienen trabajo, porque están desocupados, etcétera, etcétera. Entonces, no ha habido la suficiente creación de trabajos para Colón. Hay muy pocas empresas. El conocimiento a la cultura, al deporte, sí. No tenemos estadios. Mira el estadio Mariano Bula, a estas alturas, ¿cómo está? El único estadio que tenemos. Y el que tenemos de fútbol se nos está cayendo y lo cerraron, sí. Público. Señor Ortega, ya conocimos su inicio de su historia personal, la historia del almacén, que es lo importante, de cómo ha permanecido durante todas estas vicisitudes que se han dado en nuestra región, desde la invasión, que fue uno de los primeros golpes a la economía del almacén, y a la renovación urbana, ya que las personas no querían llegar a la ciudad de Colón a hacer nada cuando estaba todo prácticamente destruido. Conocemos eso y sabemos en este caso de cómo usted toma en este caso la representación de este negocio. ¿Se va usted de Colón en algún momento? ¿Siente usted que se tendrá que cerrar sus puertas? Bueno, fíjate, a través de la historia que hemos visto, pues yo logré crear una familia. Me casé, pues voy a cumplir 40 años de casado, ahora en mayo, precisamente, que no sé cómo llegaron, pero están llegando. Y lógicamente pues ya uno deja de ser uno mismo, ya no forma parte de un equipo, de un núcleo familiar. Entonces tenemos la situación familiar, el negocio desde 1993 para acá, porque como te conté, el otro compañero, nos dedicamos en el 1993 para acá, ya entonces lo manejo con mi familia, mi esposa y mis hijos. Para ellos, yo estoy aquí porque yo soy yo y que yo quiero ser, porque me siento que tengo un compromiso conmigo mismo y de no rendirme. Ese compromiso incluye Colón. Sí, quedarme aquí, pero por la familia honestamente debo decir que no están muy a gusto porque ven que me sacrifico, me estamos sacrificando, nos estamos desgastando. Y me dice uno de los hijos, papá, ¿pero cuándo? ¿Cuándo? Si leemos el periódico, le mostré unos periódicos viejos de 1980 y tanto por allá y decía casi lo mismo. Dice que la historia está condenada a repetirse. ¿Considera usted eso? ¿Y por qué? Yo creo que nos hemos extendido bastante en esta entrevista. Y esta entrevista busca como su propósito registrar las historias detrás de las historias. Colón ha tenido muchas glorias, pero su momento que usted acaba de indicar, que tal vez dice usted que no lo vea, y ojalá, yo sí quisiera que usted viera ese Colón en los próximos 15 años. Así como usted, yo como joven tengo un compromiso, y creo que me salí del guión de esta entrevista. Y es que yo como joven siento que hay que trabajar y sé que como yo hay muchos que están trabajando, ya sea en diferentes rubros, ya sea en el sector empresarial. Tenemos al joven Michael Chen desde la Cámara de Comercio, tenemos a jóvenes en organizaciones sin fines de lucro tratando de orientar, y en mi caso desde el sector de la comunicación, que
creemos que también la población merece recibir una comunicación asertiva o buena. Claro, definitivamente todos trabajamos por un propósito y trabajamos en base a la necesidad de la otra parte. Tú trabajas por la necesidad de la gente mantenerse informada y nosotros trabajamos aquí por la necesidad de nuestros clientes de tener sus conexiones eléctricas al día y adecuadas con seguridad. Entonces, bajo ese concepto, pues tenemos que seguir trabajando, saber que estamos haciéndolo por algo, por alguien, ¿me explico? Entonces, pienso que nosotros aquí lo estamos haciendo por nuestros clientes. Tenemos una clientela muy leal desde muchísimo tiempo, principalmente el sector de empresas, que no quisiéramos dejarlo, ¿no? Entonces sentimos, de repente alguien lo va a surtir, pero por el momento sentimos que nosotros lo estamos haciendo y nos han confiado dado esa confianza de servirles, y entonces también hay algunos clientes que, como te dije, muy leales, y nosotros también como te dije hace un rato, por compromiso propio, por motivación propia de que, vaya, después de tanto tiempo... Agradecimiento. Sí, de agradecimiento a la ciudad, a la gente, a la comunidad, a los clientes, y después de tanto tiempo rendirme, rajarme, como dicen, no tiene sentido. Después de haber pasado ciertas circunstancias. Sí, tenemos compromiso con los bancos, muy serios, con proveedores, con el gobierno, impuestos, etcétera, que lo tenemos como un reto. ¿Qué mensaje, para finalizar, qué mensaje enviaría usted de una manera generalizada, pero que vaya acorde a todos? A la comunidad, al sector gubernamental, incluso al sector empresarial al cual usted pertenece, que muchos están permaneciéndose en esta ciudad como usted. Bueno, es difícil de expresar. Es difícil de expresar, pero a la comunidad le diría que sea más tolerante, que seamos más abiertos y que logremos ese sentido de pertenencia, de que yo soy colonense, yo no tiro la basura en la calle ni fuera del carro porque yo soy colonense. Yo no prendo el sonido de mi equipo a todo volumen afectando a mi vecino porque yo soy colonense y todos somos humanos. Entonces creo que la gente tiene que aprender a convivir. Y no es que dicen que las comparaciones son malas, no nos gustan, pero yo he estado en otras partes del país donde la situación no es que no se den, pero no son tan notables. Y me entristece cuando veo esas situaciones allá. Y déjame decirte que yo no soy colonense, como dije al inicio, yo vengo del interior, de San Carlos, San José de San Carlos, un área rural, y después el distrito de San Carlos. ¿Y su corazón está aquí? Pero mi corazón, mi familia, mis clientes, mis mejores amistades están aquí. ¿Usted llegó aquí a los 14 años? A los 14 años. Entonces mi vida está aquí. ¿Cómo hacerlo? Entonces, esa pertenencia, ese sentido de pertenencia que tenemos que contagiarnos todos y decir que queremos que Colón cambie, pero Colón no va a cambiar porque el presidente lo diga, porque los diputados lo digan. Colón va a cambiar porque yo quiero que cambie. O sea, el cambio empieza por mí. Cambiar de actitud. Yo no voy al trabajo pensando en cuánto voy a ganar, ni a qué hora voy a salir. Yo voy al trabajar porque yo quiero superarme, yo quiero aportar algo. Necesito, cierto, pero tengo un compromiso también que más tarde me puede repercutir en algo mejor. Entonces, eso en cuanto a la comunidad. Hay otras provincias que, bueno, no voy a decir nombres por no herir susceptibilidades, pero ellos se creen la gran cosa y muchos los criticamos. Pero vayan a esas provincias y vean el desarrollo, la presentación física de
de sus lugares, Claro. la ciudad. Zonas. Ese concepto de creerse lo mejor, El sentido de de pertenencia. sentido de pertenencia, también ayuda. Claro, sin llegar al ecocentrismo ¿me explico? Que son los mejores, ¿no? Sí, Todos somos iguales. pero todos son iguales. Entonces, eso ayuda muchísimo. Y hay muchos que aquí nos da pena decir que somos de Colón. No sé si te ha pasado. Pasaba. Pasaba hasta que llegó el momento que, hey, soy colonense. Muchos estudiantes cuando van a Panamá, estudian en Panamá lastimosamente, cuando tienen que entregar su cédula, se avergüenzan de entregar su cédula. Precisamente. Y existe a nivel nacional el menosprecio. El menosprecio, así como estamos marcados. Tú eres de Colón, pues ya te miran diferente, ¿no? ¿O por qué hablas así Sí, y sí, no hablas sí. como los colonenses? Pero eso tienes que hacértelo valer tú mismo, ¿no? Así es. Sí, entonces creo que eso en cuanto a la comunidad. En cuanto al sector al sector privado, creo que tenemos que seguir trabajando duro. Hay empresas que pueden hacerlo, otras que no, como las nuestras, pequeñas empresas, no podemos de repente aplicar una responsabilidad social empresarial como quisiéramos, porque no tenemos el recurso como para invertir, apoyar X o Y campaña. Pero hay empresas más de un rango mayor que pueden practicar la responsabilidad social empresarial de una manera más efectiva, llegando más a la comunidad y apoyar proyectos comunitarios, proyectos sociales, ¿me explico? Y eso va ayudando en gran manera a que la gente vaya cambiando y creas también a tu alrededor un ambiente agradable para tu empresa, para que tus trabajadores de ese sector sean gente de bien. Entonces, en cuanto al Estado, creo que al gobierno, que sean más efectivos, que sean más comprometidos, las autoridades principalmente regionales y las que nos representan, que sean más comprometidos con el desarrollo de Colón y no veamos nada más cuánto vamos a ganar y cuánto nos vamos a rebuscar o qué hay para mí, etcétera. Y pidamos el desarrollo integral de la provincia, porque es de un desarrollo integral, no solo de la ciudad, a lo mejor me he concentrado en la ciudad, pero el desarrollo de Colón tiene que ser integral, las áreas rurales, el campo, los distritos, los corregimientos, etcétera, porque también allá hay progreso, también hay necesidades y hay gente buena y hay gente de todo, pero hay mucha gente buena. Por otro lado, antes de terminar, quisiera decir que dentro de estas proyecciones, dentro de eso que queremos para Colón, como pertenezco a varios gremios empresariales, nos hemos reunido en una campaña que ha sido motivada por la APD desde 1912, 1913 por allá, donde se han ido impulsando los centros de competitividad a nivel nacional. Entonces, se empezó el primer centro de competitividad en la región oriental, que es Chiriquí, y de ahí ha ido ejemplarizando al resto del país. Occidental, digo oriental, es occidental, Chiriquí, y se ha ido multiplicando ese concepto de centros de competitividad donde buscamos desarrollar, enaltecer crear planes, estudiar los planes, las fallas. De cada provincia, buscar las fortalezas de cada provincia. Entonces, en eso se creó el centro de competitividad, como lo hay en Chiriquí, como lo hay en el centro de regiones centrales, es el centro de competitividad de Colón y la región oriental. O sea, para aterrizar, allí se han unido entonces la PEDE, la Cámara de Comercio, Cámara de Turismo y la Asociación de Usuarios. 4 gremios importantes, ¿sí? Y que estábamos trabajando solos, estábamos trabajando con unos conceptos de nosotros, pero que ahora se ha sumado al concepto de centro de competitividad, se han sumado las clases
las clases sociales, los grupos, los gremios sociales que siempre están en la calle, etcétera, y se han unido a este concepto. Entonces estamos creando, ya existe lo que se llama Colón Visión 2050. Entonces por eso te decía que a lo mejor yo no lo pueda ver, porque si logramos la Visión 2050, ya en el 2050 yo no creo que esté aquí, pero por lo menos hemos logrado aterrizar en un concepto unificado de desarrollo sostenible a través de los dos gremios empresariales y la misma comunidad, los gremios sociales que se mueven, trabajando juntos por esta visión 2050 que ha promovido desde un inicio la PEDE y que ha logrado, se ha logrado sumar a otros gremios y hacer un solo núcleo.